La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de posibles complicaciones de los implantes dentales. ¿Por qué ocurren? Quien nos va a explicar todo esto es el doctor César Blaires. Pero veamos, por favor, esta placa que dice cuánto sigue. Las complicaciones de los implantes dentales inmediatos o a largo plazo pueden evitarse siguiendo ciertas medidas básicas y minimizando impactos de los factores de riesgo. Es importante siempre acudir a un especialista en implantología que cuente con las cualificaciones necesarias y la suficiente experiencia. Bueno, y justamente por eso vamos a hablar con alguien que es un especialista, que cuenta con las cualificaciones necesarias y tiene la suficiente experiencia, que es el doctor César Blaires. Él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Él realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde hay poco hueso o no hay hueso disponible, y es especialista en implantología oral certificado por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Con más de 32 años de experiencia, está acá con nosotros el doctor César Blaires. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Cómo está? Todo bien, Vivi, gracias a Dios. Qué gusto tenerlo aquí una vez más en el programa, porque cada vez que usted viene parece que nos cuenta todo y que ya sabemos, y después tenemos otra vez dudas y queremos saber más cosas. Entonces le volvemos a invitar, porque esto es increíble, todo lo que uno puede aprender de esto. Y como siempre en los diferentes programas hablamos de los implantes dentales y de repente usted dice, sí, pero en tal momento puede tener esta complicación o no. Hoy queríamos hacer un programa hablando de por qué ocurren esos problemas y obviamente encontrar la manera de aminorar este riesgo de que el implante no funcione. Claro. Siempre hay fracaso o complicaciones, porque una cosa es fracaso del implante, que no se integra, lo que le dicen de forma más errónea, rechazaste el implante, es que no se forma hueso alrededor, que eso ya es cuando no se pudo concretar la osteointegración, que es lo que buscamos. Y después hay complicaciones, o sea, complicaciones que pueden surgir como, por ejemplo, que se afloje la prótesis, o que, por ejemplo, la cicatrización no sea tan rápida, o que un pilar se afloje también, o que el provisorio se descemente de forma prematura. Esas son más bien complicaciones. Se pueden prevenir o prever, pero hay veces que, dependiendo de las características particulares del paciente, por ejemplo, un brucista o personas que no siguen muy bien también a veces las indicaciones, se nos pueden complicar. Pero siempre, si seguimos el protocolo, es poco probable que eso pase. Siempre para eso tenemos que seguir un protocolo desde lo que siempre hablo, del diagnóstico, la planificación quirúrgica y la parte protésica provisoria, y después está la parte protésica definitiva también. Bueno, porque también hay una parte que la persona que va a recibir el implante puede hacer para estar en óptimas condiciones para poder recibir ese implante. Y después está la otra parte que, bueno, ya es la parte de no sé, la naturaleza o qué sé yo, o una falla en el implante o una falla en el médico también, ¿verdad? También. Lo que siempre tiene que tener el paciente es seguir las indicaciones, por ejemplo, en cuanto a higiene. Tiene que tener una higiene estricta. Normalmente cuando se coloca un implante, se hace una rehabilitación, más aún, se le manda un enjuague con clorhexidina. La clorhexidina es un producto que tiene un nivel de antibacteriano muy potente,
inclusive ayuda a la cicatrización, aunque hace poco salió un estudio que decía que no ayudaba, pero yo llevo 26 años usando y va muy bien. Puede ser que haga ese estudio, no sabemos muy bien por qué le dio ese resultado. Pero muchas veces son estudios que se hacen in vitro, o sea, no se ve en el paciente realmente, sino que es aplicando el producto a un implante que ya está integrado y no en un paciente real. Por eso muchas veces no es fiable el producto. También puede haber un interés comercial de introducir otro producto. Claro. Pero bueno, en definitiva, los enjuagues con los que nosotros usamos casi siempre, en el 92% de los casos suele ser la clorexidina, que es el que mejor funciona. Ese enjuague, doctor, es la clorexidina. Correcto. Así, clorexidina. Eso está en los enjuagues que uno puede comprar normalmente. ¿Tienen todos o tiene algunos? Algunas marcas comerciales, uno le dice, va a la farmacia, si quiere un enjuague que lleve clorexidina, y tiene la marca comercial muy conocida, la de los cepillos dentales, y trae su clorexidina. Y después también uno puede comprar clorexidina, que es de fabricación nacional, que también hay. Sí. Y es más económico, lógicamente. ¿Y te hacen nomás el enjuague igual, con eso? es lo mismo. O sea, sería lo mismo, lo que pasa que el otro, por tener una marca más internacional, es más caro. Pero que funciona exactamente. Nosotros lo queremos una clorexidina al 2%, que no lleva alcohol y que con eso nos sirve. Inclusive una fórmula magistral uno puede mandar a hacer también. Claro. No hay ningún inconveniente. Sin alcohol. Sin alcohol. Si todos los productos de los enjuagues hoy en día no llevan ya alcohol. Sí. Es raro que lleve alcohol, porque está demostrado que irrita. Pero esto no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar del tema hoy, pero quiero nomás comentar que hace un tiempo corrió una versión de que muchas veces te paraba para hacer el alcotest cuando estabas manejando, y era porque habían usado, o sea, el día positivo era porque habían usado un enjuague bucal que tenía alcohol. Bueno, no es del todo falso, porque se hizo un estudio justamente, no sé por qué fue a nivel bucal, pero fue, y hicieron, por ejemplo, están los famosos caramelos que tienen licor dentro. Sí. Bueno, cuando uno come 3 caramelos con licor, da positivo. En España. Aquí con uno das, porque aquí es 0,00, o sea, hay hasta 3 decimales, y el cuarto no sirve, porque es otra cosa que también aprendí, que hay que preguntarle a la policía caminera, vamos a meter en otro tema, que si está haciendo en miligramos o en gramos. Tiene que ser en gramos. Miligramos, por lo visto, no se puede medir. Hay mucha variación en el último decimal y da lugar a error. Entonces, por ejemplo, en España, si te comes 3 caramelos con licor, das positivo. 3 chocolates con licor, que son tan ricos. Y aquí con uno vas a dar positivo. Claro. Porque realmente es como si hubieras tomado un chupito de licor. Entonces vas a dar positivo. Eso es algo que hay que saber. O sea, y también con los enjuagues. El enjuague bucal que tenga alcohol. Depende. Si, por ejemplo, te hiciste ahora mismo el enjuague bucal, Isoplas sí, pero si te hiciste el enjuague, ya tomaste agua y ya se eliminó, no. Ya, perfecto. Bueno, estamos hablando de todo un poco acá en el programa. Hacemos un pequeño corte y después ya nos metemos de lleno, porque vamos a hablar de cuáles podrían ser, porque es algo que cualquier persona, creo yo, doctor, que se va a hacer, se necesita un implante, va al médico, se hace todos los estudios, todo, le dicen, bueno, necesitas un implante, 2 implantes, 3 implantes, lo que sea. Dice, bueno, dale, genial, y después está otra vez, porque nada es 100% seguro en la vida. Entonces está otra vez ese porcentaje mínimo de que qué puede pasar, qué puede salir mal, esto sí o no, y de eso vamos a hablar hoy. ¿Me parece? Hacemos el corte. Muy bien, y ahora vamos a ver cuáles serían las causas
o por qué podría un implante no resultar como uno quisiera, las posibles complicaciones de los implantes dentales y por qué ocurren. Veamos este primer material, por favor. Periimplantitis. Es la inflamación de los tejidos que rodean al implante y se acompaña de infección. Es multifactorial y consecuencia de la mala higiene, presencia de hábitos dañinos, patologías sistémicas o sobrecarga mecánica al masticar. Me gustó la sobrecarga porque es tan bien actualizado, porque muchas veces se le relacionaba solamente a la periimplantitis como una causa de falta de higiene y no puede producir una sobrecarga, o sea, el diseño de la prótesis, la oclusión, la masticación no es correcta o el paciente es bruxista y también produce una sobrecarga. La periimplantitis sería la piorrea o la piorrea del implante. La periodontitis es la piorrea del diente, o sea, en el diente hay una pérdida, una reabsorción del hueso, hay también una retracción de la encía, o sea, la encía también baja. Hay grado 1, 2 y 3, si llegamos al grado 3 se pierde el diente. En la periimplantitis pasa algo parecido. Igual como en el diente tenemos la gingivitis, que es la inflamación de la encía con sangrado, enrojecimiento. En el implante tenemos primero la mucositis, o sea, nunca vamos a tener una periimplantitis de repente. Directo. No, siempre hay una inflamación, te molesta, inclusive hay gente que como tiene buena higiene, lo que le molesta en la encía alrededor del implante es cuando se toca o aprieta y no sale secreción, ni sale pus, ni sale sangre porque tiene buena higiene. Pero ya hay una acumulación de bacterias y te está avisando que está mal. ¿Cómo se comprueba? Con una radiovisiografía en diferentes ángulos y se ve que efectivamente hay una pérdida de 1 o 2 milímetros hasta 3 y externamente no se ve nada. No hay ningún síntoma, solamente que al paciente le molesta. Por eso son tan importantes las revisiones mínimas anuales y hacer un control radiográfico. Siempre vemos y efectivamente hay una pérdida ósea y eso le molesta al paciente. Hacemos una incisión, hacemos una limpieza y se rellena con hueso, se hace una regeneración con este hueso, que ya mostrado en muchos programas, que esto no es un injerto, repito. Esto muchos lados le dicen, te vamos a poner un injerto, esto no es un injerto, esto es regeneración ósea, solamente es hueso en polvo para rellenar cuando tenemos un defecto. Pero no podemos ganar altura ni anchura. Se hace, claro, eso es muy importante. Miren que ahora claro, pillé. Claro, el hueso granulado. Granulado en polvo. En polvo. Esto es para cuando tenemos que hacer una expansión y una regeneración. O cuando vemos aquí el implante que hay como el hueco a los lados, pues imagínense que este hueco a los lados está más bajo, 2 milímetros o 3. Sí. Ahí no podemos hacer un injerto, simplemente hacemos una regeneración, colocamos una membrana de colágeno, que sería esto, que nos sirve como de techo para sujetar, y hacemos la incisión, colocamos el hueso, colocamos la membrana, suturamos y se va al paciente. Y no se hace espera falta, que eso... Se une, siempre se une, no hay ningún problema. Y no hace falta quitar la prótesis, por eso siempre insisto en las complicaciones. Cuando hacemos una prótesis atornillada tenemos que desarmar todo y podemos suturar, pero ya la prótesis no entra. Se tiene que llegar al paciente sin prótesis. Cuando hacemos cementada, hacemos la incisión, suturamos y no influye con la prótesis. Entonces, esto sería para una regeneración o ganar anchura, altura, tal vez 1 milímetro o 2, que eso es para esos casos, pero el injerto en bloque es lo que ya mostramos muchas veces, que es cuando necesitamos hueso de verdad, o sea, no hay altura ni anchura y tenemos el hueso en bloque. Que nos contó que eso se humedece y se hidrata. Exactamente, con suero, y esto se queda como una esponja. No es dura, pero sí tiene bastante resistencia, y a través de ahí es para colocar... Es maleable, y es para colocar el implante cuando tenemos, por ejemplo, una concavidad y queremos ganar altura 4, 5, 8 milímetros, usamos este, por ejemplo, injerto se usó ya y se cortó la mitad. Doctor, le iba a preguntar, ¿ese tamaño, por ejemplo, así mismo usted usa o tiene que cortar? Es más grande. Esto suele venir al doble de tamaño porque viene preparado para cualquier caso. Claro.
Entonces hay veces que se corta así y la segunda parte se pone encima también, va a depender de la anchura, porque una vez que creamos el lecho óseo para colocar el implante, eso tiene que ajustar y siempre es bueno que no se quede a la misma altura que nosotros queremos conseguir. Siempre es bueno que sobrepase 2 o 3 milímetros porque hay tendencia a una compactación, no una resorción, pero sí una compactación, se va como bajando como si fuera un acordeón, pierde como al estar ya introducido el implante y nos encontramos con que la cirugía se hizo bien y después perdemos 3 milímetros. Tenemos que volver a hacer otro reinjerto. Claro. Entonces siempre es bueno que quede alto y normalmente baja solo y si sobra hueso, qué bueno que sobra. Claro, si sobrara muchísimo, que nunca pasa, con una fresa se lima y se baja. O sea que no va a haber ningún problema tampoco. El problema no es que sobre en este caso, es que falte. que falta. Claro. Siempre, claro, sí. Claro. Bueno, ese sería la primera posible complicación, periimplantitis. Como dice el doctor, es por mala higiene, presencia, hábitos dañinos, ¿eso qué es? Hábitos dañinos puede ser. Cosas en la hábitos boca. dañinos puede ser también el bruxismo. Y después también, por ejemplo, si abrimos la botella, pero eso va a fracturar específicamente la zona. Va a fracturar, por ejemplo, la prótesis, puede fracturar un ángulo de la prótesis, aquí un ángulo, por la sobrecarga, puede romper, pero la prótesis en sí no va a afectar. Como dije antes, la falta de higiene, la sobrecarga es la que puede afectar que se pierdan varias zonas o una zona. O sea, esa sobrecarga es porque se puso el implante y no está correctamente puesto, por eso tiene sobrecarga, ¿o por qué? Puede haber dos opciones. Una, que el implante cuando está en una posición angulada, muchas veces es la posición donde se pudo poner porque el hueso no reúne las condiciones. O a veces a propósito se pone cuando no podemos colocar un implante más hacia atrás, usamos una angulación de 45 grados, con lo cual es como si hubiéramos puesto 2 implantes, porque se extiende la superficie y el implante aguanta más la carga. Si el implante está angulado, después tenemos que colocar la prótesis, el pilar, y el pilar debe ser recto. Cuando el pilar es recto, para que entre la prótesis, si el pilar está así no va a entrar. Cuando colocamos un implante recto, o sea, cuando colocamos un pilar recto y el implante está angulado, hay una sobrecarga en ese tornillo también. Entonces, por eso hay un sistema que nosotros nunca hemos mostrado, porque la verdad no me gusta mucho, se llama multi-unit. Es un pilar pequeñito que corrige cualquier angulación y el tornillo es un micro tornillo que mide 2,5 milímetros, 2,5, ni 2 ni 3, 2,5. Hay que atornillarlo a 20 newton, pero la carga que soporta la boca es 40. Es algo un poco, no tiene sentido. Siempre a la hora de que el representante me muestra, le digo, me está dando un microtornillo que es más pequeño que el tornillo que sujeta la prótesis habitualmente, que hay que atornillarlo con una fricción más baja que lo que soporta la boca. Normalmente se atornilla 30 y eso me garantiza que no se va a romper, se afloja y se rompe. Aunque ellos digan que no, se afloja y se rompe, porque yo también lo he usado. Entonces, eso puede influir también en la sobrecarga, puede influir en que produzca una periimplantitis. Por eso yo he pasado de atornillado a cementado. Las prótesis cementadas no suelen dar este tipo de complicación. Y si el implante es monobloc, menos todavía hay posibilidad, porque no hay dos cuerpos que se unen por un tornillo, y aunque esté muy bien hecho, tenemos la encía y ahí se pasan bacterias, y en esa unión puede haber un acúmulo de bacterias y produce la periimplantitis y la resorción ósea. Entonces, si evitamos todo lo que sabemos ya que puede producir, lo más probable, no es lo más probable, es que no se produce. Los implantes monobloc no tienen periimplantitis, eso ya está más que estudiado. En cambio, los bifásicos sí tienen periimplantitis. Ya, perfecto, ahí ya, súper claro. Y ahora vamos con otra posibilidad, otra complicación que tal vez podría ocurrir. Sinusitis. A ver. Sinusitis es la infección de los senos paranasales y, en el caso de las de origen dental, se desarrollan tiempo después de la intervención. El paciente tiene una sensación de opresión facial y cefalea del lado en que se colocó el implante dental. El tratamiento debe iniciarse de inmediato. De lo contrario, la infección puede diseminarse a la órbita ocular. La sinusitis es una acumulación de la mucosidad
tenemos varios senos. Tenemos el seno maxilar, tenemos el seno frontal, y en esa zona, el nasal también, en la parte frontal y en la parte anterior. En esa zona se acumula mucosidad. Cuando el paciente tiene sinusitis, ¿por qué le duele? Porque se acumula mucha mucosidad, no tiene por dónde salir y le causa una presión. Pero doctor, nosotros estamos hablando de la sinusitis. Pero explico. Quiero llegar ahí. Ya. Entonces, aquí pasa algo parecido. El otro es por la acumulación de mucosidad y aquí puede ser por dos factores. Uno, porque a la hora de colocar el implante, como aquí, no se elevó la membrana de Snyder, que aquí en este caso sí se elevó. Si vamos por detrás, aquí no se elevó y se perforó, y aquí sí se elevó. Al elevar hay que rellenar después con hueso, y si el hueso que está aquí, que suele ser muy pequeño, el grosor 1,2 milímetros, permite la colocación del implante, se coloca también. Si no, solamente se hace el relleno y se espera 6 meses y se coloca el implante. Aquí no va a tener problema. Sin embargo, si se intenta colocar el implante y se perfora la membrana, se va a producir esa mucosidad. Lógicamente va a salir. Muchas veces hay una comunicación oral-antral, o sea, sale por aquí secreción. El paciente, hay una prueba, cuando le decimos al paciente que suene la nariz, cuando apriete, cuando le estamos colocando el implante, vemos la membrana cómo se mueve. O sea, cuando está intacta se mueve, cuando se ha perforado. ¿Esa aquí, membrana dónde está? Está aquí. Pero está ahí abajo, aquí, ya están los dientes. En el seno maxilar. Esta membrana aparece en la espina nasal anterior. Aquí también tenemos esa membrana. Claro. Aquí muchas veces el implante tenemos que elevar la membrana nasal anterior, y muchas veces lo mismo que hacemos aquí. Lo que pasa es que aquí, cuando elevamos, no se suele hacer un relleno óseo, no hace falta, porque la espina nasal anterior es muy duro el hueso, entonces no hace falta. Aquí el problema aquí sería por altura, y aquí el problema que tenemos es que no tenemos ni altura ni anchura, o sea, y tenemos la mucosidad que está ahí circulando y que tenemos que cuidar que no entre en contacto con el implante porque se va a infectar. Claro. Entonces, si perforamos la membrana, muchas veces se perfora la membrana se regenera. Existe una opción que es la que hacen todos los otorrinos, que es el sistema Catwell Look, que directamente elimina la membrana. No se ponen a mirar como nosotros que intentamos, sino que entran, pum, eliminan. La membrana se regenera, es cierto que se vuelve a formar. Pero como no van a poner ningún cuerpo extraño, porque el implante sería, aunque sea titanio, les da igual y se va a formar. Nosotros intentamos que no se rompa. Si se rompe, que muchas veces pasa porque la membrana mide muchas veces 1 milímetro o 0,5. Y a veces se rompe en un lugar. Ahí en los libros se describe la sutura de la membrana. Yo he intentado suturar, nunca pude. Se rompe, suturar se rompe por otro lado. Claro. Cuando se rompe y no pudimos hacer una elevación de la membrana, lo que hacemos es que colocamos una membrana de colágeno que ya mostré antes, aquí en la parte superior, colocamos otra membrana de colágeno en la parte inferior y rellenamos con hueso. Y entonces con eso evitamos esa sinusitis que se puede provocar por manipular el seno con los implantes. Perfecto, súper claro. Hacemos ahora un pequeño corte y volvemos ya. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor César Blaires, y el tema de hoy son las posibles complicaciones de los implantes dentales y sobre todo queremos saber por qué ocurren y qué puede hacer una persona que se va a realizar un implante para no tener este tipo de complicación. Vamos ahora con tenemos varios materiales. Esta es la otra posible complicación que tal vez pudiera ocurrir. A ver. Fractura del implante. Es una complicación muy poco frecuente y suele ocurrir por fatiga del material o como resultado de un traumatismo. Aparecen con más frecuencia en la zona posterior de las arcadas o en pacientes con bruxismo.
retomando el hilo de lo anterior. Sí. Hay veces de forma excepcional, pero está descrito y pasa. A mí me ha pasado un par de veces. Puede pasar cuando el hueso es muy blando y colocamos bien el implante todo. A veces el implante se introduce en el seno y se cierra. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí hay que hacer una cirugía de rescate. Hacemos lo mismo que dijimos antes. Hacemos otra vez la incisión. Sí. Quitamos todo el hueso y quitamos el implante que está bailando ahí. Volvemos a suturar y ya está. O sea, se puede pasar porque a veces el hueso es tan blando o el paciente masticó de forma prematura algo muy duro y se introdujo el implante. Se puede resolver. O sea, que no hay ningún problema, pero puede pasar. Claro. Lo que no hay que asustarse pensando que va a pasar algo grave, se puede resolver. Todo se puede resolver. Todo se puede Eso es lo que yo estoy aprendiendo con usted, que todo se puede resolver. Ahora, eso que habló de que masticó antes de tiempo, claro. ¿Cómo es la historia? Uno se pone el implante, ya puede masticar, no puede masticar, hay que esperar. ¿Cómo es? Yo me pongo un implante o dos. Me pongo un implante y tengo dientes adyacentes que protegen. Del lado del implante no se debe masticar absolutamente nada. Ajá. Entonces se le dice al paciente que en los primeros 40 días, 2 meses, no mastique nada. Aunque está muy bien, viene a revisión, está perfecto, radiográficamente, no mastique nada. Cuando se puede, es un lado, 3, 4 piezas y mastica del otro. Bien. Cuando es una rehabilitación y tenemos toda la arcada, por eso nosotros también le ponemos el provisorio, aparte de por estética, para que sirva de herradura de protección y el paciente mastique de forma homogénea. Pero ahí también, los primeros 40 días, 2 meses, no debe de comer nada duro. Y hay veces que sí, el paciente mastica de más. Y a veces puede pasar con un paciente bruxista. El paciente bruxista nosotros ya asumimos que de los 8 implantes que le vamos a poner va a perder mínimo 2 en el proceso. Y lo que hacemos muchas veces por experiencia, pierde 2 implantes y de esos 2 que perdió no se los colocamos hoy. Sigue con su provisorio y cuando pasan los 2 meses o 3, según el caso, ya le hacemos una carga inmediata prácticamente en esos 2. Le colocamos los 2 últimos, le colocamos su prótesis y a la semana le ponemos ya la definitiva. Hacemos una carga tardía de una semana en esos 2 porque tenemos 6 que están muy bien integrados. Porque por experiencia, si intentamos que esos se integren, suelen fracasar otra vez. Porque el paciente sigue haciendo la sobrecarga del bruxismo. Entonces, ¿cómo va a evitar eso? Claro. Entonces hacemos eso. Por experiencia es una técnica que ya aprendí en España y funciona muy bien. Y va al paciente con 8 implantes, y no con 6. Perfecto. Bueno, súper, aclaradísimo. Sí. Ahora veamos este otro material que nos habla de fracaso de implante dental. A ver. Fracaso del implante dental. Ocurre en un porcentaje muy bajo de casos. Los síntomas son la movilidad de la corona, el dolor al presionarla y la inflamación en el área. Entre las causas están la baja densidad del tejido óseo y los problemas en la osteointegración del implante. Ahí podemos hablar de fracaso temprano y tarde, o sea, después de la que se produce la osteointegración se coloca la corona y tardío sería ya cuando pasa 1 año, 2 años con la prótesis puesta. Lo que dijimos antes, puede influir la oclusión del paciente, la densidad ósea puede influir, es cierto que puede influir, pero nosotros muchas veces cuando vemos que la densidad ósea del paciente no ayuda, hacemos una regeneración ósea, le colocamos hueso o hacemos un injerto. Pero muchas veces cuando el hueso es blando, el injerto no tenemos dónde agarrar, porque también es blando. Muchas veces lo que hacemos es una regeneración y angulamos los implantes. Solemos angular, como dije antes, abarca una superficie mayor y aunque el implante sea más grande, ponemos un implante fino, estrecho y solemos conseguir porque arrastramos hueso y compacta el hueso y se produce una estabilidad primaria, o sea, está bastante firme y funciona, la verdad, en esos casos es una solución. En cuanto a la corona que se afloja, muchas veces se afloja el pilar, no es la corona. O sea, se afloja la corona, que es lo que vemos, pero porque el pilar se aflojó cuando un bifásico. Y si no hay dolor, normalmente es eso. Cuando es un monofásico, duele. Entonces ya es porque el implante fracasó. Por eso hay que llevar ese control para que no suceda. Pero que lo habitual es que no pase si se lleva un control estricto, como digo, se colocan los implantes, se le da de alta al paciente
pasan 6 meses, tiene que venir el paciente aunque no se haga nada, solo para verle. Controlar. Y a partir de ahí, una vez al año. Y como dije, si radiográficamente se ve que tiene algo, se hace la regeneración. No suele pasar. Es cierto que el índice de fracaso es bajo, pero también hay que ver el caso del paciente. Todos los casos no son iguales. Por ejemplo, el otro día tuvimos un caso que le dimos de alta de 8 implantes, solamente se quedaron 5 y era imposible poner más. ¿Por qué? Le hicimos injerto en toda la boca. Un paciente que yo era el cuarto cirujano que le intervenía. Los otros 3 tenían mucho hueso, pero no supieron hacer. Se perdió mucho hueso. No tenía nada, tenía 1 milímetro. Tuvimos que hacer este injerto en bloque que ya mostramos antes. Pues imagínense, vamos a colocar aquí en este modelo. Pues imagínense, pues un injerto aquí, otro injerto aquí, otro injerto aquí, otro injerto aquí. Claro. O sea, 6 completo. En la parte anterior tenía hueso, pero eso lo dejamos. Yo siempre la parte anterior la dejo como comodín si falla, porque la parte anterior a la hora de rehabilitar suele quedar una prótesis muy ancha por dentro y el paciente suele quejar que es muy gorda con la lengua, aunque se adapta. Sí. Nosotros intentamos no poner. Bueno, pusimos 8 y quedaron 5. Lo que pasa es que quedaron 3 aquí de forma estratégica y 2 aquí de forma estratégica. Uno en el canino y otro en el molar. Y perfecto. Ya usamos una prótesis provisoria. En vez de usarla 3 meses, prolongamos su uso por 6 para ver si fracasaba. Ya no fracasó más y entonces ahí ya le colocamos la definitiva. Ah, ya. O sea que se arregló. Sí, quedó perfecto, pero con 5 de forma excepcional. Pero es que no había más. Si no, se tenía que haber sometido a otro injerto con dudoso resultado, otra cirugía que ya la paciente lo pasó un poco mal. En ese caso tuvimos que esperar 1 mes para colocarle un provisorio por los injertos. Claro. Pero es lo que le digo, es 1 mes. En otro lado te hacen esperar 6 meses. Sí. Con 1 mes fue suficiente y pudo usar su provisorio cementado. Bueno, fantástico. Bueno, y tenemos otro material que habla de la edad, porque la edad puede ser un factor de riesgo de complicaciones. A ver. La edad puede ser un factor de riesgo de complicaciones. En personas de edad avanzada, la densidad ósea del maxilar suele disminuir, lo que afecta a la estabilidad del implante a largo plazo. La presencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes y osteoporosis empeora el pronóstico del procedimiento. Bueno, sí y no. Hoy en día un paciente que tenga diabetes no es una contraindicación. O sea, yo tengo muchos casos que tienen diabetes, inclusive diabetes, tensión alta, problemas cardíacos, toman anticoagulantes, o sea, el combo completo, y le ponemos implante. Es cierto que puede tener mayor tendencia, un 10% más de que fracasa con implante. Pero una vez que yo asumo la responsabilidad de llevar el caso, lo asumo con todas las consecuencias. Si un implante fracasa, se le pone otro o hacemos el sistema que te comenté antes. Siempre consideramos que mínimo tiene que tener 5 implantes que estén totalmente integrados y después le colocamos lo otro y hacemos una carga inmediata a la semana. La edad hoy en día no se considera como una contraindicación directa. Influye, como lo que hablamos antes, pero una mujer con osteoporosis, que suele ser la mujer la que suele tener osteoporosis, tampoco se considera como una contraindicación directa. Muchas pacientes me dicen, pero es que a ver si me coloca el implante, ahora está bien, los 3 años se cae todo porque se me fue el hueso. Eso no pasa porque si no te pusiera el implante, efectivamente esa zona va a seguir con una resorción normal, tampoco se va a quedar un agujero. Claro. Al tener el implante, esa zona se mantiene su nivel. Puede haber una resorción fisiológica de 1 milímetro, o si hay una resorción mínima de 2-3 milímetros, hacemos una regeneración. No por tener osteoporosis se le van a caer todos los implantes. Claro. Entonces no le ponemos implante a una persona con osteoporosis. Claro, no. La edad puede influir, pero en otro programa ya hablamos que pacientes jóvenes pueden tener una cicatrización peor o un hueso de peor calidad, y a veces vemos personas de 80 años, de 90 años, con una calidad ósea excelente, y le colocamos implantes. Y doctor, si se pone el implante siendo joven, ¿verdad? Y eso supuestamente dura prácticamente toda la vida. Sí. Y esa persona tiene la suerte de envejecer, ¿verdad? De seguir cumpliendo años. Y a medida que uno cumple años y que todo esto envejece, también todo se va reabsorbiendo, el hueso también va disminuyendo. ¿Ahí puede haber algún problema? No, porque el implante donde está va a mantener el hueso.
Puede haber esa reabsorción que te digo de 1 milímetro, 2 milímetros, 3, que en las revisiones vemos si es una mucositis y entonces hacemos una regeneración y se va controlando esa. Perfecto, súper claro. Bueno, y también clarísimo porque acá ya me avisan. Hacemos un pequeño corte, volvemos ya. Bueno, seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor César Blaires. Él es especialista en todo esto que estamos hablando de implantología. Y el programa de hoy estamos viendo qué problemas podría tener alguien para hacerse un implante o una vez que ya se hizo, cuáles serían los problemas, las complicaciones de los implantes dentales y por qué ocurren. Aclaramos que esto es un porcentaje mínimo, pero que es importante hablar para saber bien todo lo que puede pasar o no y qué está en nuestras manos como pacientes de evitar, ¿verdad? Para mejorar esto. Hablando de eso, doctor, tenemos 2 materiales más, pero hablando de eso, ¿usted le dice algo a sus pacientes, por ejemplo, van por primera vez de que necesitan implante? ¿Usted le da algún protocolo de tenés que comer esto, tenés que comer lo otro? Claro. Antes de ponerle, digo, la higiene, no sé, algo, si fuma, si toma alcohol, algo de su vida, ¿qué puede hacer uno para estar mejor? Vamos a suponer, por ejemplo, que el paciente tenga problemas periodontales, o sea, tiene una piorrea, se le explica que sus hábitos también han influido para llegar hasta ahí. Muchas veces los hábitos y el miedo. Entonces, desde ya empieza a lavarte más los dientes, aunque te sangren, aunque te molesten, y crea ese hábito saludable, porque si tus implantes no los cuidas, pues al final también se te van a caer, va a tener una perimplantitis, que hablamos antes. Entonces ahí tiene que cambiar. El que fuma, como siempre ya hemos dicho, es muy difícil que deje de fumar. O sea, hay gente que si no le firma un compromiso que va a dejar, no le pone implante, un poco absurdo. Sí. Lo que sí le digo al paciente es que tenga mucha más higiene de la que tenía, porque si encima fumaba y no tenía higiene, la tiene que tener el doble. Claro. Cada vez que coma se tiene que cepillar los dientes, tiene que llevar su cepillo, su pasta de dientes y se enjuague a todos lados, o sea, que se lo tome en serio. Sí. Y después que... Y cuando fuma, tiene que ponerse la gasita. Una gasa, ¿verdad? Cuando se hace la cirugía, a modo de filtro, pero se tiene que enjuagar, tiene que... Y al final los implantes funcionan bien, aunque el paciente sea fumador. Lo que muchos pacientes fumadores me dicen, no, es que me veo los dientes que van a ser más largos. Es que si has perdido todo ese nivel de hueso, nosotros no podemos subirte 10 milímetros de hueso. Además, muchas veces en pacientes fumadores el injerto no funciona bien porque la nicotina se mete entre lo que es la sutura y el mismo injerto. Entonces hay que explicarle también al paciente que él tiene un 20 o un 30% de posibilidad más de que fracasen los implantes, el injerto no funcione. Entonces, ¿para qué vamos a someterle a otra cirugía? Sí. Ya no el coste, sino no tenemos una predictibilidad de que va a funcionar. O sea, al contrario, tenemos problemas. Entonces, ¿para qué? Entonces hay que explicarle al paciente que el objetivo, aunque parezca el diente que es largo, que nunca le vamos a poner unos dientes largos, sino que muchas veces él se levanta el labio y se ve largo. Pero aquí lo importante es la sonrisa, claro, cómo se vea. Sí. Lo que está dentro da igual. Claro. Si tuvimos que alargar más es porque justamente perdió hueso y muchas veces el paciente me pide que quede así como una pista de aterrizaje. Eso no existe, la boca no es así. Y entonces lo importante es que a la hora de sonreír, a la hora de masticar, haya comodidad. Claro. Y estéticamente quede bien. Claro. Lo demás forma parte de lo que es la solución a un problema que me trae de la absorción. Claro. Perfecto. Bueno, y vamos a ver este otro material que habla de la calidad de la encía. A ver. La calidad de la encía y su adherencia al diente es fundamental. Cuando hay bruxismo, se incrementa notablemente el estrés mecánico sobre el implante. El alcohol y el tabaco afectan a la cicatrización del lecho óseo y a la integración, aumentando la probabilidad de que haya complicaciones de los implantes dentales a largo plazo.
todo eso influye, como ya hablamos. Justamente tengo varios pacientes bruxistas y son pacientes complicados. Son pacientes que, como ya dije en otros programas, no se adaptan bien a la nueva prótesis, no se adaptan bien al nuevo material. Hoy me dijo uno, que le aprecio mucho, no voy a decir el nombre por supuesto, pero me dijo, es que noto que parece que mi diente está anestesiado. Nunca había escuchado eso. Y es porque dice que cuando mastica no nota la sensación como cuando tenía sus dientes. Y tenía pocos dientes, sin embargo parece que no nota más. O sea, eso son percepciones, algo muy personal, claro, muy claro. subjetivo del paciente. Pero ¿por qué se entiende eso? Porque cuando el paciente es bruxista, aunque rechinan, el diente tiene un ligamento periodontal que hace como de amortiguador del coche y va absorbiendo esa fuerza y literalmente se mueve un poco para absorber. Aquí es rígido, rígido. Claro. Y eso es lo que nota, que es muy duro. Por eso la prótesis, en otro programa también hablé, cuando un paciente es bruxista no es conveniente que sea circonio porque es muy rígido. Va a notar como que mastica una piedra. Entonces hay que usar o metal resina, que a mí me gusta mucho, o metal cerámica, también se puede usar. Pero muchas veces el metal resina es bueno porque aunque nosotros ajustamos la mordida, el paciente desgasta también al rechinar. Y hay una adaptación de la musculatura y de la articulación a la vez de la oclusión, de la masticación. Sí. Al principio el paciente se queja muchísimo, siempre se van a quejar, pero cuando pasa 15 días, un mes, ahora ya veo lo que me quería decir. Y también quieren que haya, por ejemplo, una anatomía muy marcada, como el caso de esta prótesis, que se ve muy bien la anatomía, se ve la cúspide, se ve todo, los surcos oclusal. En un paciente bruxista eso es imposible. Por fuera sí le dejamos, pero por dentro tiene que ser prácticamente liso, plano, para que él haga ese movimiento lateral de deslizamiento, anterior también, y no note que algo le choca y le hace una presión que excesiva. le va a doler también. Le va a doler. Entonces, eso tenemos, y eso hay que explicarle al paciente. Es que tu prótesis es muy fea. Entonces, no es que nosotros queremos, tenemos que hacer, porque eso nosotros montamos, esto por ejemplo, un articulador de Charnella, que es un articulador básico que solamente hace apertura y cierre. También hace algo de lateralidad, pero muy leve. Esto es para montaje ya definitivo, pero antes nosotros montamos un articulador que se llama semiajustable, en el que reproducimos todos los movimientos de la boca, la articulación, y en el bruxista siempre el protésico hace que haya un deslizamiento libre en todas las posiciones, porque el bruxista nunca cierra así, siempre cierra de lado y después encaja. Yo no hago eso, digo, mirar en el espejo, es cierto, ya hacía eso. No se dan cuenta, siempre mueven un lado primero, toca ahí y le choca ese lado. Entonces, si vamos a comenzar a desgastar, vamos a hacer un agujero ahí. Entonces, ahí y después al centro va. Entonces, esa sensación el paciente al principio lo nota muy raro y está muy descontento, pero es un proceso. Claro, es el proceso. Hay que pasar el proceso. Bueno, y veamos este otro material que habla de las medidas preventivas. Medidas preventivas. La supervisión cercana del implantólogo es esencial. Las revisiones frecuentes en el posoperatorio inmediato se espaciarán en la etapa tardía. Cepillarse luego de las comidas, utilizar hilo dental, irrigadores y colutorios son hábitos que se deben seguir. En caso de bruxismo, la fisioterapia y el uso de férulas de descarga pueden ayudar a controlar ese problema. Ahí otra vez hablamos de la fase inicial. Yo cuando coloco los implantes, si todo va bien, ese mismo día le tomamos la impresión, la medida y a la semana le colocamos el provisorio. Y a partir de ahí viene otra vez a la semana y después cada 15 días. Si vemos que ya pasó un mes y medio está bien, ya pasamos a un mes. Pero antes no, al principio hay que controlar muy bien porque cualquier fallito, justamente tenemos que arreglarlo, ver qué es lo que pasa y solucionar. En cuanto a la férula de descarga es cuando ya se termina el tratamiento. Ya se le da de alta, se le coloca la prótesis superior e inferior, o si es solo la superior, por ejemplo, ese mismo día se le coloca una placa de descarga y entonces el paciente va, que para el bruxista otro trauma porque es duro, porque
Pero es así, es lo que yo le digo al paciente, digo, tenés que tener paciencia porque ahora empieza un proceso que va a durar de 1 a 6 meses. 6 meses. Hay gente que le dura 6 meses. Sí. Pero yo le digo, hay que tener paciencia y tenés que venir todas las veces que haga falta, que no te sientas cómodo o notes una presión, muchas veces mínima, pero esa presión después aumenta. Y es mejor que venga 6 veces a que venga una vez, después no venga y te presenten a los 3 meses con un montón de problemas mucho más graves. Pero esto es así, no hay otra forma. Perfecto, bueno, está muy bien esto para ir sabiendo un poquito más sobre todo el tema de los implantes dentales, que aprendemos mucho con nuestro invitado, el doctor César Blaides. Ahora hacemos un pequeño corte, a la vuelta estamos con consultas que ustedes quieren hacer a nuestro invitado. Bueno, ahora las consultas que ustedes enviaron a las redes sociales del doctor en casa para nuestro invitado. Vamos, por favor, con esta primera pregunta. ¿Los injertos de hueso siempre funcionan? Buena pregunta. Deben de funcionar en un 98% porque es lo que marca la estadística. Entonces, para que el injerto de hueso funcione, es importante que lo haga un especialista. Obvio. Se habla mucho, ya dije antes también, de injerto, y lo que es hueso en polvo, que no es injerto. El injerto es lo que ya mostré, que sería un bloque de hueso que usamos justamente para que ganemos anchura y altura y tengamos un hueso duro donde colocar el implante. Entonces, se habla de forma muy banal, como si fuera todo el mundo que lo puede hacer. Es una técnica, mano experta se puede hacer, pero siempre hay un 2% de fracaso. Entonces, lo que tenemos que intentar es que no pase. Nosotros, por ejemplo, siempre que asumimos un caso, como he hecho otras veces, si fracasa, se le hace otra vez y no se le cobra al paciente porque forma parte de la responsabilidad profesional. Por lo menos en mi caso es así. Claro. Qué genial saber eso, doctor. Sí. Bueno, vamos con esta otra consulta. ¿Se puede perder sensibilidad o quedar con hipersensibilidad en las encías tras la colocación de implantes dentales? Buena pregunta. Se puede, pero no se debería si lo hace un especialista. Vuelvo otra vez. En la parte inferior tenemos el nervio dentario y aquí la rama del bucinador. Cuando colocamos un implante, si dañamos el nervio, primero va a ser una parálisis facial total. Podemos tener una parestesia leve, que es una pérdida transitoria de la sensibilidad, no de la movilidad, sino que el paciente dice que nota aquí como unos calambres, otros dicen que noto como que está dormido, pero puedo mover el labio. Es una parestesia leve. Parestesia más severa es cuando realmente movemos el labio, pero notamos calambre y notamos como que no, la movilidad no es correcta. Eso se evita haciendo una buena planificación, que el profesional sepa lo que está haciendo, que sea un especialista, y a veces así todo en el TAC no aparece que hay una ramificación, pero estamos hablando de microscópicamente, pues una pequeña ramificación, y eso el paciente, por eso no hay que poner una anestesia troncular que bloquea todo el nervio. Cuando nos acercamos al paciente te avisa, y se duele bastante. Cuando el paciente te avisa, ahí no se puede poner el implante. Ya me han contado casos que le puso igual y le puso más anestesia y claro, ya no duele, pero ya lesionaste el nervio o hubo una lesión de una ramificación. Entonces hay que explantar el implante inmediatamente porque si no, esa lesión puede ser definitiva, ¿no? Claro, claro. Perfecto. Bueno, última consultita. A ver. ¿Cómo se procede si el implante no se fijó correctamente al hueso? No se pone el implante. Había una teoría antes, había unos implantes, que no voy a decir la marca, decían que si no había estabilidad primaria, que no se preocupen, que su implante aunque se mueva, después favorecía la formación de hueso. Imposible. Un implante que no tiene estabilidad primaria, es decir, que no está anclado y el torquímetro nos marca mínimo 25 newton de sujeción, ese implante no va a funcionar.
O sea, se saca. Se saca. Además, ya por experiencia, cuando vamos colocando, tiene que haber una fricción a la hora de entrar y el torquímetro te va marcando. Y si entra demasiado fácil, aunque al final quede enroscado, seguramente ese implante va a fallar. Por eso de que hay que dejar que madure el hueso, ya son términos que se escuchan, o esperar nomás porque eso va a formarse, eso no existe. No. O sea, tiene que haber una estabilidad primaria buena, mínimo 35 newton de torque, y después se tiene que formar la osteointegración, que es que se acumule, se una hueso alrededor. Perfecto, súper claro. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por todo lo que nos enseña siempre, y lo esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.